anestésica, ¿verdad? Vía endovenosa, entonces continuamos con una amoxicilina, no hay problema. Entonces continuamos con amoxicilina de 1 gramo, dependiendo siempre esto con qué paciente estamos, si estamos con un pediátrico o con adulto. Si es adulto, más de 50 kilogramos de peso, entonces con 1 gramo de amoxicilina cada 8 horas, ¿no? Continuamos hasta los 10 días, ¿sí? Entonces tenemos que ver siempre, es importante ver en qué terreno estamos trabajando. Pasamos a otra patología, que es el zona auricular. El zona auricular es ¿cuál es la definición? Localización del herpes en concha auricular y pared posterior del conducto auditivo, ¿no? Si ustedes se fijan en esta fotito, tenemos lesiones, unas vesiculosas, otras donde ya se han abierto estas vesículas, son con unas costras cerosas, otras serohemáticas, ya con costras, ¿verdad? Está en concha del pabellón auricular y está ingresando al conducto, ¿no? Van ese trayecto de la pared posterior del conducto porque por esa parte, por esa pared, entra una rama del facial. Entonces se dice que el zona auricular o el herpes varicelae sigue el trayecto del nervio facial. Perdón. ¿Cuál es la sintomatología? Hay otalgia, es un dolor referido, no es otodinia, no es un dolor profundo de una patología de oído, es un dolor referido. A la inspección vemos esta erupción cutánea, eritemato vesicular. ¿Cuál es el tratamiento? Es sintomático. Para el dolor, calmante, calmar el dolor, analgésicos, ¿verdad? Hay bastante prurito, bastante picazón, utilizamos antihistamínicos. Y el complejito B, por el trayecto, por el nervio facial, por esa rama del nervio facial que también queda lastimado, queda sensible. Entonces tenemos que utilizar el complejo B, que es una vitamina neurótropa, es importante el uso. Podemos utilizar antivirales, porque esto es un virus, si es que digamos, es muy aparatosa la sintomatología en el paciente, podemos utilizar antivirales. Luego, la evolución de la enfermedad, todos sabemos, el virus es autolimitado, no sabemos qué tiempo va a durar, habitualmente 7 a 10 días, entonces es autolimitado. Así como vino, se va. Entonces no hay necesidad de utilizar ningún medicamento etiológico, porque no tiene tratamiento. En caso de que se complique, ¿por qué? Porque el paciente algunas veces se toca, como hay bastante picazón, se toca con la mano sucia, se rasca, entonces nos está provocando soluciones de continuidad y aparte sucia. Entonces está trasladando gérmenes a estas soluciones de continuidad y nos provoca heridas. Ahí, en ese caso, sí, tenemos que utilizar antibióticos, que puede ser de la familia de las cefalosporinas o la ciprofloxacina, la dicloxacilina, podemos utilizar, dependiendo con qué tipo de pacientes estamos, ¿no? Frente a qué tipo de pacientes. Otra patología que también es una patología prevalente de nuestro medio, ustedes en consulta externa todos los días van a ver un paciente con esta patología, ¿no? Ustedes ven esta fotito, ¿qué es lo que ven? Esto es el conducto auditivo externo. Salida de cerumen, vean el cerumen. Entonces es una patología bastante frecuente, el tapón de cerumen. Definición es acumulación de cerumen en conducto auditivo externo. ¿Cuál es la etiología? Aumento de la secreción de glándulas ceruminosas. Habíamos dicho que en conducto existen glándulas sebáceas que en algunos pacientes hay bastante producción de sebo y en otros menos. Y además, este cerumen tiene un color. ¿Y quién da ese color? Las glándulas en ovillo, ¿verdad?
Y podemos ver, depende al color de este cerumen, nosotros podemos decir si es de larga data, o sea, de una formación de mucho tiempo, o es de reciente formación, ¿no? Se dice que cuando nosotros con el otoscopio visualizamos un cerumen marrón oscuro que nos confunde con una costra de sangre, es un cerumen de mucho tiempo de formación. Pero si vemos un cerumen de color marrón claro, entonces es de reciente formación. Y va a depender de eso el tiempo de tratamiento que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es la sintomatología? Es la hipoacusia conductiva. Acúfenos y autofonía. Hipoacusia conductiva, ¿por qué? Habíamos dicho que desde el pabellón auricular hasta la ventana oval se dice que es la vía conductiva, la vía que conduce al sonido. Entonces, en esta vía, el conducto es parte de esta vía, ¿sí? De esta vía conductiva. Como en esta vía está obstruida por el tapón de cerumen, entonces nos provoca una hipoacusia de tipo conductiva. Acúfenos. Acúfenos son los diferentes sonidos, ¿no? Las características diferentes de sonidos que el paciente nos refiere. Nos dirá, me suena el oído como el viento, como la campana, un tintín, como el aire. O sea, nos va a referir diferentes sonidos, ¿sí? A eso nosotros llamamos acúfenos. Estos acúfenos no es un síntoma patognomónico de tapón de cerumen. Estos acúfenos nosotros vamos a ver en varias patologías. Un paciente añoso de la tercera edad, nos va a referir a acúfenos, nos va a decir, doctora, me suena el oído como si fuera un río. Entonces ya en un paciente de la tercera edad vamos a pensar de que se trata, ¿por qué? Estos acúfenos por la disminución de la irrigación y por la disminución de la oxigenación a nivel cerebral y a nivel de oído. Entonces, no es patognomónico, perdón, no es patognomónico de tapón de cerumen. Y la autofonía, ¿qué es autofonía? Es que el paciente escucha su propia voz, ¿no? Entonces nos va a referir eso. Doctora, escucho mi propia voz. Me suena el oído. No escucho bien. Estoy sorda o sordo, ¿no? Entonces son los síntomas de tapón de cerumen. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Haciendo una otoscopía. Otoscopía. No hay otra forma de diagnosticar más que la otoscopía que nos va a mostrar directamente el cerumen. El tratamiento. Lavaje de oído previa utilización de cerumen. Lo que les había dicho hace un momento, el tratamiento va a depender siempre del tiempo de formación de este cerumen. Habíamos dicho, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es de mucho tiempo? Es el color marrón oscuro. Entonces el tratamiento con el Cerofluid, porque estas son gotas para ablandar el cerumen, vamos a tener que utilizar más tiempo, por decir 7 días habitualmente. Pero si es un cerumen de corto tiempo de formación, entonces es un marrón claro, con seguridad vamos a utilizar el Cerofluid unos 3 a 4 días. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Lavar. Después de remojar, ablandar este cerumen, este tapón de cerumen, nosotros vamos a tener que lavar. Y para lavar es una cosa bastante sencilla que lo vamos a hacer en la práctica. Con agua tibia, unas gotas de alcohol, se utiliza una jeringa de 20 cc, un pedacito de vía de suero y hacemos el lavado. Eso mejor vamos a explicar en la práctica. Bueno, continuamos. El tapón epidérmico. El tapón epidérmico es una masa de es una masa epidérmica que obstruye el conducto auditivo externo. Ustedes ven acá, este es el conducto auditivo externo,
ya no vemos ese cerumen, ¿verdad? En el conducto, sino más bien vemos unas cosas, unas capas blanquecinas, ¿no? Ese es el color que se ve en un tapón epidérmico. Entonces, dice, es una masa epidérmica que obstruye el conducto auditivo. Entonces, hay descamación de la epidermis por la mucha sequedad y forma estos tapones. Una hojita sobre otra, como las escamas de pescado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver y va a formar unos tapones. ¿Cuál es la etiología? Descamación excesiva de la epidermis. ¿Cuál es la sintomatología? Hipoacusia de tipo conductiva, porque nos está obstruyendo todo el conducto. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Otoscópicamente va a haber esa diferencia. Cuando nosotros coloquemos al conducto auditivo externo, vamos a ver este tapón epidérmico así como está, ¿no? Una formación de capas blanquecinas, una sobre otra. La diferencia con el tapón, como les había dicho, con el tapón de cera es el color, ¿no? Que nos va a ocasionar ya la hipoacusia conductiva. Tratamiento: extracción del tapón o lavaje previa utilización de queratolíticos. Se hace una preparación de ácido salicílico, aquí nos los prepara de la farmacia boliviana, la bioquímica, doña Teresita, ella es la que nos los prepara, este preparado que es ácido salicílico más vaselina líquida. Y eso hacemos colocar 4 gotas 4 veces al día por 7 días. Y luego, si es fácil sacar mejor así todo en uno con lavaje, lo hacemos con lavaje. O de lo contrario, sacar con una pincita, pero sin hacer sangrar, ¿no? Entonces, lo importante, mejor siempre es con lavaje, no maltratamos al paciente, no se mueve como con la pinza en el conducto. Entonces, siempre es peligroso meter cualquier instrumento al oído porque es sensible el oído. Entonces, el paciente entra algún objeto al oído y ya empieza a moverse y podemos introducir y perforar la membrana timpánica, que es bastante delicado. Entonces, tratar siempre de que ablande, remoje este tapón epidérmico y luego hacer un lavaje y salga en masa todo y no maltratamos absolutamente nada, no lesionamos la piel del cuerpo. Cuerpos extraños. Esto también es una patología bastante importante, muy frecuente. Cuando ustedes estén en consulta externa, trabajen donde trabajen, les va a llegar. Especialmente esta patología es en niños. Entonces les va a llegar, ¿no? La mamá, los papás desesperados, indicando de que el hijito o la hijita se había metido una perlita al oído, que se ha metido algodoncito, que se ha metido papel higiénico, que se ha metido una semilla, por ejemplo, de la naranja, estaba comiendo y se introdujo eso al conducto. Entonces, la presencia de elementos no habituales en conducto auditivo externo puede ser inmóviles, inorgánicos. A esto se refiere a las perlitas, semillas, algodoncitos, esponjitas, papel higiénico. Y los móviles, los insectos. Obviamente eso no se va a meter el niño, ¿verdad? Entonces puede entrarse, ¿no? Puede entrarse un mosquito, puede entrarse una arañita. En los perros, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. Algunos son querendones de los perros, de los animales, y estamos junto con los perros, dormimos junto con el perro, junto con el gato. El gato y el perro tienen garrapata. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de estos cuerpos extraños, ¿verdad? De estos insectos. Entonces, tienen garrapata y sí, entra al conducto auditivo. Y obviamente las molestias son tremendas. La garrapata, ustedes saben, se alimenta que han debido llevar en parasitología, se alimenta de sangre y empieza a lesionar el conducto hasta perforar la membrana timpánica, entra a la caja timpánica, nos hace pedazos, lo que son los huesecillos. Imagínense los estragos que provoca en el oído, ¿no?
Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. El perro, el gato,